Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Otra vez aquí, bienvenidas, bienvenidas. Hoy estamos con una invitada maravillosa, es Mónica Arroyo. Ella es la fundadora y la directora clínica de Family Therapy Group of Weston, uno de nuestros sitios claves. Siempre que la gente habla en cualquiera de los grupos de terapia o de que necesitamos un psicólogo, de verdad, tu sitio siempre es como que, ok, Family Therapy of Weston. Para nosotros es maravilloso, vimos muchos videos, o sea, y aparte la gente siempre habla divino de ti, para que tú sepas, eso es chévere uno saber, ¿no? La gente habla bello de ti. Sí, señora. Entonces te queríamos invitar, precisamente nos llamó la atención que tú hablabas de que Family Therapy, tú eres una de esas pocas que habla de todos los miembros de la familia. Y para nosotros que atendemos empresarios, los empresarios hacen parte de una familia y no son solo niños, las familias no son solo niños. Entonces cuéntanos un poquito de ti, de Family Therapy Group, qué hacen, así como para que sepamos un poquito más de ti. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Soy muy agradecida que me hayan invitado a este segmento hoy día para hablar de un tema tan importante. Mi nombre es Mónica Arroyo. Yo ya soy residente de Weston hace más de 25 años. Mis hijos fueron criados en Weston y trabajo como terapeuta. Pero hace 5 años tuve la idea, cuando el chiquitín se fue a la universidad, de que quería crear una clínica para familias, sobre todo porque muchas familias necesitaban apoyo psicológico, bien sea para comunicación, bien sea para parejas que estaban en el proceso de un divorcio o entre padres e hijos. Pero quería poder tener terapeutas que eran especializados en esos rangos para poder tratar a toda la familia en sí. Entonces, cuando una familia viene a trabajar con nosotros vemos la necesidad que tienen y podemos trabajar con cada miembro de la familia, desde el chiquitín hasta cuando ya están en la universidad, los padres y hasta los abuelitos, porque ellos también forman una parte muy importante en el tema familiar. Y como dice, nos está yendo muy bien en la comunidad de Weston y estamos muy orgullosos de poder alentar y continuar de ayudar a nuestras familias para que se mantengan unidos, sobre todo en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Sí, maravilla. María, ¿tú querías arrancar? Claro, Mónica, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación de nosotros. Y habíamos hablado con Paola que nos enfocamos en que nosotros los empresarios también, como acabas de decir, somos parte de un negocio, de nuestra familia y de la comunidad. Entonces teníamos acá que con tu experiencia vemos que ciertos, vamos a decir, las programaciones que de niños recibimos de nuestra crianza, cómo se reflejan en nuestra edad adulta, y hablamos en énfasis en la edad adulta de los dueños de negocios y cómo ellos enfrentan los retos y las situaciones que pueden suceder en sus negocios. Entonces, ¿qué tú en tu experiencia ves en tu práctica, dueños de negocio, como si que vayan a hacer el venting en tu práctica acerca de cómo esas programaciones realmente afectan en sus decisiones y el éxito que deberían tener su negocio, pero eso interfiere para que ellos puedan tener ese desarrollo como empresarios, porque no trabajan esa maleta que están trayendo de esas programaciones y que a lo mejor no identificaron que lo que necesitan también es ir a una terapia para poder que otra persona profesional los escuche y pueda moverse hacia una mejor visión o ver su vida diferente para lograr ese éxito en los negocios. Claro, mucho de lo que vemos es empresarios que tienen el sueño de salir adelante, pero lo que se interpone es que para muchos cuando estaban creciendo bien era el tema de que uno ayuda sin cobrar o que uno no tal vez vale lo suficiente o que uno no puede, y esas son las cosas que empiezan a ponerse como barreras para que ellos puedan tomar los próximos pasos cuando están empezando su negocio, de poder creer en sí mismo, de que pueden llegar al más allá. Entonces, aunque el sueño está presente, si alguien se da cuenta que está empezando a chocar con temas de que no les permite bien desde poner el honorario necesario poder tener conversaciones difíciles sobre el dinero, porque el dinero tiene mucho contexto emocional de lo que eso significa, de lo que uno vale, y eso es parte de la maleta que tú dices, ¿no? Que uno lo puede tener por dentro de que tal vez no lo pregunto, tal vez hago de más, y esas son las cosas que se empiezan a interferir. Entonces tenemos que siempre chequear que tal vez mensajes limitantes sigo cargando conmigo, que no he actualizado. Como actualizamos el teléfono cada 6 meses, tenemos que actualizar de la misma manera esos mensajes limitantes que a veces están pasando por detrás y no nos damos cuenta. Entonces eso es lo que cuando hablamos con un terapeuta o hablan con alguien que les pueda guiar, eso es lo que vamos chequeando, si es que ese pensamiento limitante todavía existe o si ya es tiempo de poder cambiarlo por algo que nos pueda impulsar. Y ese tema allí de que
como tú dices, a veces tendría que ver mucho con el autoestima también de ellos, que no pueden cobrar correctamente sus honorarios o sus precios porque tienen miedo a que si cobran mucho no va a tener el cliente y mejor prefiero tener el cliente haciéndoselo más barato a que se vaya y no tengo nada. O también eres empresario, te saliste de tu trabajo, tienes ese sueño, como tú dices, todo el mundo quiere tener un sueño, estableciste tu negocio, pero ahora no te pagas ni un salario, claro, ¿sí? Entonces, hasta esto. Entonces, ¿qué parte de esto tiene que ver con eso de la autoestima de la persona? Muchísimo, muchísimo, porque esa es la parte de valorarse a sí mismo, no solamente por la experiencia, pero la educación que uno tiene. Tengo mucha gente que dejó sus trabajos de alto rango porque querían lograr algo diferente o querían tener más tiempo con la familia, pero al ya estar por su cuenta, les cuesta muchísimo creer que sí pueden o que pueden pedir lo que en realidad valen. Entonces, esa parte de la autovaloración, sobre todo cuando era basado en éxitos externos, ¿no? De las compañías, y ahora mucho lo que logras, y al comienzo es por poquitos, es más este éxito interno de esas metas de corto plazo que uno pueda empezar a lograr. Y esa es la parte que les cuesta tantísimo, porque en las grandes compañías tienen las metas fijadas por las personas externas, pero aquí es qué metas tengo para mí mismo o para mí misma que tengo que lograr poco a poco. Y muchos me cuentan que cuando empiezan sus propias empresas y hay rechazo inicial porque cuesta tocar muchas puertas antes de que uno pueda llegar a donde uno quiere llegar, les golpea muchísimo esa parte de que hice lo correcto. Tuvimos una conversación yo creo que tú conoces a Trini, que hace branding, ¿no? Ella hace todo lo que es la estrategia de marca, y ella hablaba de que se tenía que tener una coherencia interna, una coherencia externa y después una estructuración del mensaje para crear una identidad de marca. Y ahora que tú hablas de eso, yo digo, bueno, tú puedes crear una identidad de marca, pero tiene que haber una coherencia entre el dueño del negocio y el negocio, porque si el dueño del negocio no tiene identificado, por ejemplo, su propósito, un propósito de por qué va a emprender, ¿no es cierto? Como desde una parte interior. ¿Tú crees que si uno no tiene un propósito coherente, tiene que, antes de empezar a hacer como un emprendimiento, tomar como algunos pasos o algo? ¿Cómo tú ves eso en tu práctica, por ejemplo? Para un empresario tener una misión de dónde están yendo, igual que la visión de cómo lograr esa misión, es súper importante, porque de esa manera saben el segmento que están atendiendo, saben la capacidad de lo que pueden hacer y pueden contrastar cualquier cosa que venga hacia con ellos con ese propósito. Cuando uno toma las decisiones, no todas las decisiones nos van a llegar al mismo camino, pero si sabemos nuestro propósito, podemos resonarlo con ese propósito. Entonces, eso es muy importante, que un empresario pueda identificar qué me llama de esto, por qué lo estoy haciendo, de qué manera es que me alineo con esta meta, porque así podemos seguir calculando cuál es el próximo paso a tomar. Pero si ese propósito tenemos que tenerlo claros desde el comienzo, o ayuda muchísimo por lo menos tenerlo más o menos claro para no dar los pasos incorrectos. Como con el manejo también de las expectativas, ¿no es cierto? Porque claro, es una conducta heroica el abrir una empresa. Eso es una conducta heroica. Yo a veces pienso que uno tiene a veces valentía. Un momento. Yo le digo que es un acto de valentía. Total. Realmente tomar la decisión de un sitio que tú estás seguro, siendo empleado, tienes un seguro, una seguridad económica fija, y que es el resultado de tu trabajo y de unos rendimientos que tienes que darle a una empresa. Entonces es como un acto de valentía tú decidir, ya no quiero esto, quiero mi independencia, y muchas veces los empresarios deciden ser independientes. Tú nos puedes dar, por ejemplo, unos tips para uno poder lidiar, porque eso es muy duro. O sea, yo te digo que eso le causa a uno una autoflagelación muy dura. ¿Cómo uno puede hacer? Sobre todo las mamás. Bueno, no sé, esa es la otra parte de la pregunta. ¿Tú también lo ves en los papás o será que ellos lo disimulan? No, es diferente porque las mamás tienen en sus hombros el criar a los niños y sacarlos adelante. La mayoría de esposos tienen la idea de que ellos tienen que sacar a la familia adelante financieramente, proveer. Pero para las mamás es la emoción, el estar presentes, las tareas, los alimentos, los deportes. Entonces tenemos muchas más cosas encima de nosotras, y la expectativa es que las mamás los tienen que hacer. Los papás intentan, pero las mamás, sobre todo las mamás latinas, son las que sacan esos temas adelante. Entonces, parte de lo que me preguntas es cómo hacemos con esa culpa. Y muchas veces es poder tomar un pasito atrás y reconocer, wow, todo lo que hago en una semana. Porque si tú cuentas en tu calendario los 1000 lugares que tienes que ir y las maniobras que tienes que hacer para alimentarlos, cambiarlos y que lleguen a tiempo, es bastante. Pero como lo hacemos en piloto automático y no vemos el gran esfuerzo que hacemos, entonces pasamos desapercibidos que no hicimos lo suficiente. Entonces, mira tu horario, mira cómo te extiendes, porque la mayoría de mis mamás están haciendo 3 cosas a la vez, no paran. 3 cosas en un buen día. En un buen día.
Como 5 o 10 o 15. No, hasta se nos olvida qué estamos haciendo. Y sabes que O sea, uno no pone todo. Uno pone un calendario de la oficina. A mí me tocó decir, no, yo solo tengo una vida. Entonces voy a poner todo, porque entonces yo llenaba el calendario con las cosas de trabajo y aparte de eso tú tienes una vida. O sea, no, toca poner todo. Todo junto. Todo junto. Todo junto. Y también poder revisar ese calendario con si tienes una pareja que te apoya, Sí. con tu pareja, Correcto. o si tienes tal Sí. vez familiares que apoyan, los Sí. abuelitos que puedan estar presentes, y dividir las cosas que tenemos que hacer para que en equipo seamos un Uy, éxito. pero eso Pero está fíjate súper chévere. que en el caso de nosotros como inmigrantes, muchas veces no tenemos a nuestras familias, Claro, no tenemos a nuestras Ay, tías, sí. abuelitos o mamá que nos ayuden y la crianza de los hijos y además siendo profesional. Pero a eso agreguémosle, que me imagino que tú lo experimentas mucho en tu práctica, que solamente el hecho de ser la mujer que está en la casa, lo que acabas de decir, todas las actividades que hacemos y las hacemos con mucha entrega y amor, a veces no es valorado desde ese punto de vista. Ahora, súmale que somos empresarias, ¿sí? Claro, Le sumamos claro, uno claro, más, como si no claro. tuviéramos mucho, le sumamos esa Claro. parte empresarial, que a la final, la parte de nuestra profesión es como la parte que nos satisface a nosotras como mujer, porque la que le damos a los hijos, bueno, se lo damos, que es natural, al esposo, pero creo que la parte profesional, que es esa carrera que tú escogiste, que la escogiste porque la disfrutas, que es la que no debemos de soltar. ¿Qué consejo podrías dar a esas mujeres que son empresarias, pero todavía son mamás que están pasando, nosotras ya pasamos por la crianza de nuestros hijos, pero hay unas que todavía están eso, que no se sientan culpables, porque a mí me pasó en un one-to-one y una chica me dijo, no, es que tengo que regresarme ya y yo te veo en tanta cosa y yo no puedo. Le digo, no, porque hay tiempos para todo. Yo ya pasé mis tiempos cuando tú estabas con tus niños. O sea, que hay tiempo. O sea, ¿cómo hacemos con esa culpabilidad de las mujeres también cuando vea otras que están más abajo? Como la comparación. Claro, Como sí. es lo que iba a decir, que de tener punto cuando estamos empezando a compararnos con otras personas. Nosotros sabemos nuestro potencial, nosotros sabemos lo que rendimos también. Y no podemos comparar porque uno no sabe detrás de puerta cerrada qué está pasando cada uno. Por cámara, o sea, por Instagram parece que tuvieran la vida ideal, pero uno Oye, no sí. sabe lo que están pasando. Pero es esa parte de recordarse por qué estudié lo que estudié, por qué es que escogí esta carrera, porque tengo muchas mamis que cuando se enfocan, cuando tienen a sus hijos, es sacarlos adelante a ellos. Pero también cuando ya los niños empiezan a no requerir ese constante sí. atención de los padres, de la mami, sobre todo cuando ya tienen desde los 10 años, ya me toca a mí. Y darse permiso de que yo puedo invertir de nuevo energía en mi potencial, porque a uno se lo olvida. A uno se lo olvida, es como que uno es mamá y se olvida que uno también tuvo el potencial de llegar lejos. Y esa es la parte que veo muchas mamás empresarias, de recordarse lo que sí valía, porque es como que se borra el cassette. Sí, como que hicieron una parada. Total, Pararon total. porque llegaron los hijos y está también la que era profesional, Claro. no hace nada más, se desconecta de su profesión y cuando los hijos empiezan a ir, que ya no te necesitan y a la vez cuando están teenagers no te quieren ver ni en la escuela, mamá, no vengas, no me recojas, yo Tal voy, cual, yo tal ya tengo cual. mi carro. Entonces ellas vuelven como a la vida laboral o de su profesión y resulta que se sienten desactualizadas porque se desconectaron. Esos casos Pasa siempre, porque sienten que no pueden competir tal vez con personas que se acaban de graduar o que han dejado el pulso de lo que está pasando en su industria. Entonces les cuesta muchísimo creer en sí mismas y retomar o coger o aplicar ni siquiera para empleos o empezar su empresa, porque piensan que no valen lo suficiente. Y esa es la parte que les digo, rodéense de otras mujeres empresariales que son iguales que lo que tú estás trayendo a la mesa, que tienen el mismo potencial que tú, para que tú te recuerdes que tú sí puedes. Porque es esa parte de que no, ¿quién va a creer en mí? Si ni siquiera yo creo en mí, nadie más va a creer en mí. Y que puedan empezar a retomar lo que sí valen, las actitudes que tienen y por qué es que fueron exitosas en el pasado. Esa es la parte que les cuesta mucho. Me dicen, como mamá, yo soy exitosa, pero como empresaria todavía no sé. Mira que tú estás tocando un tema que a mí y nosotras hemos hablado muchísimo, que es porque precisamente como que esos dos compañeros indeseables de la conducta empresarial son la culpa con respecto a la familia Claro. y la soledad. Sí. Porque fíjate que hay una situación que puede ser como un side effect. Lo veo yo en mis clientes como abogada, cuando tú sabes que también no le cuentan el cuento, ¿no? Sí. Entonces, que hay una situación en donde tú tienes que actuar como líder, pero eso impide un poco unas relaciones como horizontales, y entonces yo noto mucho que sobre todo a las mujeres les hace falta como ese conjuntico de amigas, como el concepto de sororidad, como de apoyarse, Sí, porque sí. tú ves como valor en estos grupos como de que son mujeres, Claro por que ejemplo. Sí. Es súper importante, sobre todo para mis mujeres que son líderes o que son manejan empresas un poquito más grandes, de poder conectarse con otras mujeres empresariales, porque los temas de liderazgo, los temas de cómo manejar un equipo, no es algo que todo el mundo experiencia. Pero si te rodeas de otras mujeres empresariales, y hay muchos grupos de mujeres que tienen ese rango de personas, puedes escuchar, wow, yo también paso por ese tema. Yo también sé que porque es muy solitario, porque hay Sí. decisiones grandes que uno tiene que tomar
tomar cuando tienes tu empresa propia, que no todo el mundo entiende, temas financieros, temas de cuándo es que toma el próximo paso. Entonces lo que sí es, inclusive yo soy parte de grupos de mujeres de negocios, es por ese mismo tema, porque uno puede no solamente aprender de personas que tienen tal vez empresas más grandes, pero también ver el camino que tomaron y no sentirse sola. Ay, yo quiero saber qué haces tú, ¿no? ¿Qué haces? Porque uno dice como una profesional. ¿Cómo son esos grupos de mujeres a los que tú perteneces y de qué hablan? Porque es que uno cuando se reúne las amigas, uno habla con chismes, pero ese tipo, yo diría como una amistad, como más intencional en ese aspecto. ¿Cómo se maneja eso? Claro que sí. Bueno, soy parte de, hay un grupo que se llama NABO, Asociación Nacional de Mujeres Empresariales, y todas las mujeres que están ahí tienen su propia empresa, bien sea desde un rango pequeño a un rango mayor. Dentro de ese grupo hay para personas que ya han logrado cierto ingreso, entonces que ya tienen tal vez un equipo de 20 personas o 30 personas, y hay grupos especiales para ya personas que tienen mayor, que ya manejan un equipo en sí. También soy líder de un Women Leading Broward, que es de mujeres liderando en Broward, que también muchas CEOs y CFOs que son parte de esos grupos, que también ayudan a la mentoría de mujeres que están tratando de tomar el próximo paso, porque uno puede de nuevo ver la experiencia, porque a veces uno no piensa que uno puede llegar tan lejos, piensa que tal vez el marido sí, o los hombres sí pueden llegar a conquistar el mundo de negocios, pero uno como mujer se limita, que tal vez uno no puede. Pero si te rodeas de mujeres que han llegado lejos, el camino está ahí, y uno aprende muchísimo de lo que ellas hicieron para poder tomar esos pasos, al igual que soy parte de la Cámara de Comercio de aquí de Weston, que también está lleno de muchos empresarios y muchas empresarias que están empezando a lograr sus sueños. Entonces, de nuevo, si te rodeas con personas que están capacitadas y que siguen dialogando de estos temas tan importantes que nos afectan, entonces no nos sentimos tan solos. Y a veces nuestras amigas que no tienen empresas no pueden relacionarse con el estrés que uno siente de poder proveer para los empleados, o la presión de cómo hago para pagar la nómina. Y esos son temas que solamente se pueden hablar con otros empresarios. Con otras que están pasando. O la misma culpa, ¿no? Porque si tú estás viendo una señora que está todo el tiempo con sus hijos, eso de pronto puede aumentar más también la culpa, ¿no? Digo yo. Claro, pero eso es parte de la comparación, ¿no? Porque uno se imagina que alguien que está siempre con sus hijos la pasa mejor que tal vez uno que se está matando trabajando y haciéndolo de los niños. Y la otra está pensando al contrario, que uno tiene una vida sensual. Te diré que muchas de mis mamás que no tal vez pudieron regresar o decidieron no regresar, también sienten esa culpa de que, cónchale, y si hubiera regresado yo estaría en... Entonces, no importa dónde estés, siempre hay esa parte de que uno se está satisfecho de lo que podría ser. De lo que podría ser, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál podría ser tú como profesional que manejas la parte que ayudas a tantas mujeres y hombres en su parte? Porque también vamos a decir que hay hombres que pueden sentirse también de esa manera. Cada vez estamos viendo, notando más. Ahora nos vamos al otro lado, donde hay mujeres muy exitosas, que ellas son las que se vuelven el proveedor de los hogares, y son los hombres los que están ahora en casa y no les importa porque están ayudando, los que están ayudando con sus familias. ¿Cómo manejas esos casos? Que es al revés, que es la mujer la que gana no sé cuántas. Es algo nuevo, ¿no? Digo yo, en la sociedad nuestra. Esa hora se está notando más, que es la mujer la que está teniendo más ceros en sus ingresos, más números, más dígitos, y el hombre dentro del ciclo de la familia pues está colaborando en esa parte. ¿Cómo te ha ido con eso? Es súper interesante, sobre todo en mis familias latinas, que la tradición es que el hombre es el que normalmente es el exitoso y la mujer es la que cría a los niños. Pero aquí en ese país tenemos muchas oportunidades como mujeres para salir adelante. Y cuando eso empieza a ocurrir y cuando las mujeres están siendo exitosas, tienen que tener una conversación franca y clara con su pareja para ver cómo es que manejamos este diferencial. Y no solamente entre nosotros, pero también con la familia. Porque aunque entre nosotros tengamos el acuerdo de que yo proveo y tú estás cuidando a los niños, el tema de la familia y de las opiniones y de las críticas, porque no es lo tradicional, y ahora estamos en un nuevo mundo en que somos iguales, pero nuestras familias están, sobre todo en nuestro país, están basadas en la tradición para ayudar a que puedan cambiar la ideología de que podemos en conjunto llevar esta familia adelante. Pero ese tema es un poquito difícil, ¿no?, de trabajar, porque cuando mis mujeres son las proveedores principales y toman decisiones como tal vez lo haría antes en el pasado solamente el hombre sin preguntar, ese cambio de poder puede ser difícil. Entonces es muy importante que tengan un acuerdo de cómo tomamos decisiones que afectan al negocio, afectan a la familia o afectan a los niños, para que se sientan todos que cuentan en este proceso y que no cause ese resentimiento que puede causar, porque eso es lo que empieza a causar, ¿no? Que tengo muchas mujeres exitosas que como somos las mujeres le damos mil a todo, salimos adelante y estamos tomando decisiones, pero nuestra pareja se puede sentir como que le estamos olvidando o como que le estamos dejando atrás. Entonces esas conversaciones claras de
de tener sobre todo esa toma de decisión, cómo lo hacemos. Eso es súper importante tenerlo ya todo bien escrito o entendido por lo menos para que no nos impacte y no sea algo negativo. ¿Y a ti te han llegado, por ejemplo, esposos que se sienten que van a hacer ese bending, de que se sienten olvidados o se sienten que no valen o se sienten que su imagen ante sus otros amigos y las familias está disminuida solo por el hecho que esa esposa que está ahora siendo como la parte fuerte financiera? ¿Te llegan esos bastante, casos? bastante. Y es interesante porque ellos, la mayoría, piensan que mi valor es lo que yo aporto, el éxito financiero. Y si no estoy aportando un éxito financiero a la familia, entonces ¿de qué vale? Para ellos les cuesta muchísimo más el ver, pero estás haciendo una imagen para tus hijos, estás participando diariamente, alguien los tiene que llevar a asegurarse de esa tarea, que coman bien, pero ellos como nunca han sido criados con esa ideología, eso no le dan tanto valor. Y tengo muchos que les cuesta ese papel de ser ahora el que se queda en casa, que les golpea mucho la autoestima. Entonces, parte también para ellos es de que puedan tal vez desarrollar hobbies o que tengan un proyecto de lado que ayude, que todavía sí sientan que están creciendo, aunque no sea tal vez en el ámbito laboral, pero que siguen creciendo. Tengo muchos que dan mentoría para personas más jóvenes. Excelente. Uy, esa es una idea. Anoten, muchachos, anoten. Claro, anoten, no te sientas mal. Yo creo que todos tenemos algo que dar. Por supuesto. Sino que vamos a decir que en la cultura, pero yo creo que desde creación, el hombre tiene esa principal misión de ser un proveedor. Entonces, en una sociedad nueva y moderna, no necesariamente se va a dar siempre. ¿Tú crees que esos casos han llevado a divorcio? Tristemente sí, hay muchas familias que no lo sobreviven, que ese diferencial no es tan fácil de manejar. Toma que la pareja sea muy flexible en sus pensamientos. Entonces hay parejas que lo pueden sobrellevar, pero tengo muchos que tristemente no pueden con el que dirán, sobre todo en nuestras familias latinas, que es tan importante el que dirá los otros, y no aguantan. Y tristemente sí, muchas parejas terminan en divorcio. Pues mira que tú estás ingresando, tú dijiste unas palabras ahí que a mí me sonaron, ¿no? Primero acuerdo, y después tú pusiste todos otros miembros de la familia, y a mí me parece que ahí entra otra cosa, porque por ejemplo, digamos, en mi caso, yo te contaba antes, mi papá fue fundamental para mi estudio, o sea, mi papá es mi mano derecha, mi mano izquierda, y fíjate que es mi papá, no mi mamá, o sea, en mi casa, y me encanta porque mis hijos tienen ese ejemplo, y realmente mi papá plancha, mi papá, o sea, así, es hermoso, pero obviamente eso entra otra ficha, porque obviamente trae sus opiniones, o sea, trae su aporte, pero también sus prioridades, sus cosas, y tú estás hablando de acuerdos, y a mí se me como que se me dispara negociaciones. ¿Tú crees que uno tiene que negociar? Porque fíjate que tú hablas de la familia latina. ¿A ti no te parece que la gente latina, no sé si es que solamente sea la gente colombiana o la gente como de Bogotá, ¿no? Que uno no habla de todas las cosas? O sea, como que, o sea, tengo muchos bultos debajo del tapete. No es que es un bulto debajo del tapete y uno ignorémoslo. ¿Tú crees que eso es mejor acordar, negociar, o como dejar pasar ciertas cosas? Tenemos, sobre todo hoy en día, tenemos que tener una comunicación amplia de los temas, ¿no? De qué creemos sobre quién es la persona que trae el aporte financiero, quién es la persona que toma las decisiones importantes, cómo es que negociamos ciertos temas que nos impactan a ambos. Tenemos que poder trabajar todos esos temas en pareja desde el comienzo, inclusive si uno puede desde antes de tener hijos, porque hay diferencias de la manera que tú fuiste criada o tú fuiste criada, aunque sean del mismo país, de lo que uno espera, de las expectativas que uno pueda tener. Entonces es mucho mejor si tenemos esa visión clara. Tú estás diciendo, primero se ponen de acuerdo la pareja, y entonces una vez nosotros tenemos un acuerdo como pareja, ahí hablamos con los abuelos, porque tú sabes que, y te pregunto porque uno a veces tiende a pensar, yo lidio con mi familia y tú lidias con tu familia, ¿no es cierto? Y yo a veces pienso que eso de pronto puede causar como problemas, ¿cierto? O sea, tú dices primero como pareja nos ponemos de acuerdo, hacemos el script, o sea, es como metodológico. Bueno, porque ustedes tienen que estar claros en qué es lo que van a hacer. La pareja en sí, tu núcleo familiar, que es un poco diferente que como pensamos en otros países que el núcleo familiar es los abuelitos y los tíos y todo el mundo. Pero aquí en los Estados Unidos, que no tenemos todo el apoyo como teníamos allá, nuestro núcleo familiar es nuestra pareja, nuestros hijos. Las decisiones que tomemos con ese núcleo familiar son las que tenemos que poder compartir esa decisión que tomamos como conjunto a la familia externa. O sea, tú les das como, ok, ese es el papel que tú vas a tomar. Por supuesto, porque esas son las pautas. Pero si tenemos una comunicación clara y amplia del por qué, no solamente porque se me ocurrió, sino porque ese es lo que yo he estudiado y he aprendido, creo ayuda, no siempre funciona, pero ayuda a poder tener esas conversaciones con los que ayudan. Pero fíjate que lo que hablábamos al inicio, que era lo del tema de las programaciones. Parte de las programaciones es quiénes fueron los que nos criaron. Por eso tenemos que tener como ese cuidado con los demás, porque no sabemos la otra persona con la que estamos haciendo la interacción cómo fue criada. Claro. Y pensamos que desde nuestra crianza el otro debería también
estar actuando así. Yo te doy un ejemplo. Yo fui, a mi mamá le ayudaron mi crianza, pero lo mejor que me puede haber pasado a mí es alguien criado por abuelos. Y yo lo hablaba con una amiga psicóloga. Decía la diferencia entre alguien que no fue criado por abuelos y el que fue criado como yo crié a mis hijos, porque como padre o madre, tú estás en la velocidad de la vida, ¿sí? Y muévase, el primero lo atiende muy bien, el segundo, y el tercero báñese solo, ¿sí? Tal en cual, la velocidad, tal cual. sí, en la velocidad. Mientras que la edad de los abuelos criando nietos es totalmente distinta, están en un momento más sabio, sin afán, entonces te entregan ese 100%. Entonces, cuando tú eres criado así, vamos a decir, la palabra que se dice, eres spoiled por los abuelos. Pero retomando acerca del tema de las programaciones hacia el tema de los empresarios, y tú estabas hablando de algo muy importante, que era la comunicación. En mis inicios, voy a ponerme de ejemplo, en mis inicios cuando yo le dije a mi esposo, ay, es que yo quiero ser empresaria, fue algo que tuve que hablar con él. Lo más emocionante para mí es poder saber que él me diga, hágale, que yo mientras tanto aguanto hasta que eso le arranque. ¿Sí? Entonces, sí hay una comunicación. Entonces, los empresarios a veces desconectan esa comunicación con sus parejas, porque al final, como dice OQVC, detrás de un negocio hay una familia. Y si ese empresario desconecta a su familia, entonces ahí es donde viene que no comunica lo que está pasando, que no es transparente, y vienen las situaciones de pareja que terminan en tu consultorio. Claro. ¿Qué has recibido o experimentado en tu práctica de dueños de negocio que no están siendo transparentes con su casa y que eso les está dando, se los está carcomiendo por dentro esa emoción de a lo mejor un problema empresarial que lo pudiera hacer el venting con su esposa o su esposo, y como que alguien te escucha de lo que está pasando y te da un aliento, no te preocupes, everything is gonna be okay. Y eso es súper importante porque el ser empresario tiene una carga muy grande emocional, y pueden haber muchas decisiones que se tienen que tomar. Entonces lo que pasa es que mucha gente se me abruma y llegan a la casa tal vez de mal humor, llegan a la casa tal vez saturados o con una chispa corta, y tristemente si la pareja no sabe o la familia no sabe, pueden reaccionar negativamente a esa tensión o esa chispa corta sin saber que mi pareja necesita apoyo ahorita. Este es el momento en que tal vez le doy de comer, dejo que descanse y después hablamos de lo que está pasando, porque eso es lo que sacude mucho el tema familiar, ¿no? Porque la pareja que no entiende que estamos tal vez en la empresa en un momento difícil, se lo puede coger personalmente, como que tal vez mi pareja no quiere hablar conmigo o no le intereso, cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces, una de lo que sí pedimos es que uno pueda decir, tuve un día difícil, necesito más espacio para poder pensar, no es contigo, sobre todo no es contigo, es con la empresa, y eso ayuda muchísimo a que no haya tanta tensión en el hogar. Inclusive cuando uno tal vez tenga un día súper mal en la empresa, que uno puede decir, ¿sabes qué, amor? Ponga a los niños a dormir, mañana en la mañana yo ayudo con los desayunos, pero esta noche no puedo, no tengo más. Explicar cuánto espacio emocional tenemos disponible ayuda muchísimo. Maravilloso. Yo quisiera hacer un wrap up así con una pregunta específica que yo sé que mucha gente me pregunta a mí como abogada, yo no sé, es más, cuando averiguas me cuentas. Cuando uno les habla de dinero a los niños y está este manejo de la incertidumbre, porque lo que hablamos, ¿cierto? Tú, un empresario, tiene que manejar la incertidumbre y a veces uno es como que, Dios mío, la nómina pasó, sí, pero pero tú no quieres generarle ansiedad a tus hijos, pero ya a medida que van creciendo, ¿cómo tú puedes comunicar eso? Claro, yo creo que desde pequeñitos tenemos que poder hablar con ellos, pero de una manera diferente, o sea, porque para muchos, si los tenemos con un allowance o una mesada, que es algo que ellos van ganándose con su esfuerzo, pero al igual que tienen que saber que hay un presupuesto, no tenemos un presupuesto ilimitado para todas las cosas, porque ellos aprenden, aunque haya un presupuesto para diferentes cosas, que si ese presupuesto se acaba, ya no hay para las cosas que ellos quieren, pero sobre todo cuando van creciendo y ya se vuelven adolescentes, entienden, tal vez no les guste que haya un presupuesto para las salidas, para los viajes, para las cosas, pero es interesante mis jóvenes que son criados en una familia donde son transparentes sobre el significado del dinero, en el aspecto de que trabajamos duro, pero también ahorramos, pero también tenemos reservas y decir viajamos o hacemos cosas que nos gustan. Ellos pueden entonces poder tener una mejor ideología de cómo manejar su vida cuando crecen, porque ya saben ahorrar, ya saben diferir entre qué es una prioridad, qué es lo que quiero y qué es lo que puede esperar, y ellos son más responsables entonces para tomar decisiones sobre el dinero. Mi familias que hablan inclusive sobre retiro o cómo poder lograr abrir su cuenta desde jóvenes. Sí, jovencitos. Y es porque cuando ya entran en la edad que empiezan ellos a producir, porque ya tienen un trabajito, y eso es una recomendación para muchos de mis padres, que aunque ustedes tengan el potencial económico, siempre hagan que sus hijos trabajen, porque lo que hacen para otros nunca lo van a hacer para ti. O sea, están dispuestos a limpiar el piso, limpiar la luna, las ventanas de otros. En tu casa no lo van a hacer. Pero yo tengo mucha tarea. Pero aprenden de lo que se requiere en
ven más allá y lo que significa ser responsables, que nosotros como padres latinos somos alcahuetas, entonces no exigimos tanto a veces y los ayuda a tener una perspectiva diferente. Si pueden tener conocimiento de finanzas o por lo menos de cómo se maneja las finanzas, les ayuda muchísimo al final para mis jóvenes que después se vuelven adultos. ¿Cómo te encontramos? Si buscan en la página web Family Therapy Group of Weston, pueden encontrarnos. Y tengo un equipo de terapeutas, entonces no solamente es conmigo, sino tenemos diferentes especialidades, como dije, desde niños hasta adolescentes, parejas, personas individuales que pueden estar lidiando con estrés, ansiedad, miedos, depresión, y igual que los abuelitos y las abuelitas también, porque ellos son un factor importante en todo esto. Entonces ahí nos pueden encontrar. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por venir a este capítulo. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo, por venir para acá, y a ustedes muchas gracias por estar atendiendo este capítulo, y muchas cosas más vendrán, así que no se lo pierdan en Nosotras con Otras.